llevamos más de un año en estas circunstancias. La lista uno la puede descargar del chat, entonces simplemente voy a tener en cuenta a los que estén todo el tiempo en la sesión para enviar la nota. El que se salga y vuelva por ahí a la hora, pues eso no funciona. Entonces, quien tenga alguna duda simplemente me interrumpe, por lo que ustedes saben que no vemos las manitas levantadas ni nada de eso. Sería muy tonto que uno pague un preparatorio para estar en Instagram, en Twitter, ya casi no en Facebook, estar viendo televisión, desayunando. Entonces, por favor, atiendan que esto les sirve no solo para el preparatorio, sino para toda la vida. ¿Me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí, señora. Sí, ya se ve. Sí, señora. Listo. Entonces yo sé que es sábado, sé que son las 8:15 de la mañana, pero participen, entre uno más participa, pues como que más animado está ahí y menos pereza le da. Entonces, como les dije, hoy vamos a hablar de dolor, algo de manejo de dolor, no mucho porque eso le corresponde al doctor Hernán Montagut, con quien van a ver la semana entrante. Simplemente, ¿quién me dice? ¿A qué le suena? ¿Qué es dolor? Es un estímulo ante algún... Es un estímulo, sí. Es un estímulo. ¿Quién más? Es como la señal de que algo no está bien en el cuerpo. Es un estímulo, es una señal que algo no está bien en el cuerpo. ¿Quién más se anima? Una sensación desagradable. Exacto, es Es una un síntoma. sensación. Es un síntoma, muy bien. Entonces, vamos a recordar la definición de dolor. ¿Qué es el dolor? Ustedes encuentran muchísimas definiciones donde quiera que busquen, pero digamos que esta es una que encierra todos los conceptos que uno quiere tener. El dolor es una respuesta. Es una respuesta que tiene dos componentes. Uno es emocional y ese componente emocional es subjetivo. Y el otro es sensorial, es objetivo, así como alguno de ustedes lo decía, es un síntoma. Entonces, el emocional subjetivo es el que nosotros no podemos cuantificar, no podemos medir. Si tomamos un cuaderno y le pegamos en la rodilla a Paula con la misma fuerza, velocidad e intensidad que le pegamos en la rodilla a Juan José, de pronto Paula dice ay, 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 y Juan José dice, oiga, me pegó durísimo, me duele terrible la rodilla, no puedo caminar. Entonces, ese componente emocional, pues uno no lo puede medir. Y el dolor es algo, esa respuesta que nosotros debemos imaginarnos en el paciente o en las personas. Me duele muchísimo, uno no sabe qué es ese muchísimo. Entonces, siempre habrá algún tipo de inconvenientes cuando estamos midiendo el dolor.
Entonces, volviendo a esta definición, el dolor es una respuesta emocional, subjetiva, sensorial, objetiva, desagradable. Eso sí, aunque hay algunos movimientos, grupos que les gusta, son masoquistas y les gusta percibir dolor, para todos nosotros es una respuesta desagradable asociada a un estímulo tisular, ya sea de origen físico, como los golpes, o de origen químico. Esta definición es, por ejemplo, de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. También es cierto que el dolor no es grupal, no es a todos nos duele. Uno oye esas expresiones en el sentido subjetivo, ¿cierto? El dolor del alma, por ejemplo. En esta situación en la que nos encontramos, cuando alguien fallece, como por ejemplo la semana pasada que tuvimos esa pérdida tan dolorosa de nuestro estudiante, compañero, para algunos de ustedes muy amigo, Fabián, un niño tan joven, con tantas expectativas, con tantos sueños, lleno de salud, pues a uno le duele. Y ese podría ser un dolor colectivo, que todos digamos nos duele. Nos duele el alma, pero el dolor del alma pues existe, pero obviamente no se puede cuantificar. Sin embargo, uno nunca debe subestimar esa respuesta, ¿no? O sea, si un paciente les dice a ustedes, me duele, por favor nunca le contesten, ay, eso no duele. Pues, a mí me han hecho, eso no duele, no invente. Flojitos y no. No, no porque acuérdense que existe el umbral del dolor. Hay personas que exactamente, como les daba el ejemplo, el mismo estímulo les produce un dolor inmenso, a otras muy poco. Los niños, por ejemplo, son excelentes pacientes en cuanto al dolor. Un niño, ustedes han visto, ustedes han atendido pacientes, ustedes les han puesto anestesia, desde que no les muestren la aguja al niño y le digan, mire, esto es lo que le va a entrar a usted ahí en la boca y le va, pues el niño no está tranquilo y a veces no dice ni mu. En cambio, un adulto es súper ansioso y eso hace que le duela más. Entonces, todos los dolores son reales para el individuo que lo siente. Entonces, cuando el paciente dice, me duele, para ustedes eso debe ser significativo. Esa respuesta de dolor es un estímulo. ¿Ese estímulo desde dónde viene? Pues desde donde se percibe el dolor. Donde se percibe el dolor hay unos receptores y ese estímulo es procesado, entendido como dolor e influye directamente de una manera proporcional con el estado de ánimo. Yo no he visto o no conozco una persona que le duela la cabeza, que le duela el estómago, que le duela un diente, que le duela algo, que esté feliz, que diga, no, yo me desperté hoy maravilloso, el día es soleado y estoy tan contento porque usted no se imagina el dolor de cabeza que tengo. No. O sea, ese tipo de persona no lo conozco. Puede existir, pero no lo conozco. Entonces, influye directamente con el estado de ánimo, con las actividades. Si ustedes ahorita, alguno de ustedes tiene un dolorcito ahí de cabeza, esos que uno dice dolor sordo porque siempre lo tengo, pero es leve, entonces como es leve, pues no me impide vivir mi día. Lo tengo ahí, yo sé que está. Casi que uno lo bloquea, no pienso en él, entonces me duele menos. Pero de todas maneras, eso hace que uno esté irritable en el día. Cualquier cosa que le digan a uno, para una persona puede ser insignificante, para otro es el súper problema. ¿Por qué? Porque viene con un dolorcito, entonces algo le hicieron, no le gustó, era una bobada, pero para él fue pues lo más grande del mundo. Entonces, influye con el ánimo, influye con el estado o con las actividades del día a día.
también influye con la calidad de vida. Y cuando uno tiene alterada la calidad de vida, tiene afectación en el ánimo, no puede desarrollar sus actividades diarias como quisiera, con la atención que quisiera, pues a eso se le llama sufrimiento, ¿cierto? Estoy sufriendo, ¿no? Porque su vida no está normal. Como les decía hace un momento, el dolor no es algo creado psicológicamente. Cuando un paciente a ustedes, sobre todo nosotros que trabajamos tanto con el dolor, no solo el dolor dental, a nosotros desafortunadamente en las escuelas de odontología, no en la Universidad Santo Tomás, en todas, nos hablan de dolor y siempre pensamos en odontalgia, dolor de origen dental. En patología, por allá ustedes vieron con la profesora de patología el síndrome de ardor bucal, pero es ardor, es una sensación diferente, no es dolor, es ardor. Que algunas úlceras, por ejemplo, las úlceras aftosas duelen, pero nosotros pensamos que es eso nomás y hasta ahí. Entonces, cuando ya profundizamos un poco en el dolor, ya vemos que no es solo el dolor de origen dental, que no solo es el dolor que producen las aftas, sino que también hay dolor articular. En la ATM hay dolor por espasmos musculares, como los músculos de la masticación, hay dolor por neuralgias, como la neuralgia del trigémino. Entonces, cuando un paciente nos llegue y nos diga, tengo un dolor y ustedes no encuentren la caries, pues no encuentren ninguna causa dental del dolor, no le encuentren úlceras que piensen que son las úlceras aftosas y por eso le duele, nunca le digan, ay, no, ¿sabe qué? Usted lo que necesita es unas vacaciones, ¿por qué no va y busca cómo ir a la playa? Váyase un fin de semana que no sea festivo para que no le salga costoso. Entonces, usted lo que le falta es eso, descansar. A usted lo que le falta es, ay, no le pare bolas a su esposa, que ella tan cansona, o a su novia o a su novio. No. Siempre, siempre debemos pensar que si le duele es por algo, porque el dolor no tiene un componente psicológico. Lo que tiene componente psicológico es el sufrimiento. El sufrimiento sí tiene un componente psicológico. Sin embargo, hay algunas patologías de origen psiquiátrico, algunas enfermedades mentales, algunos trastornos psiquiátricos, en donde una de las somatizaciones de ese estado emocional es que el paciente manifieste que tiene dolor. Entonces, en esos casos, pues sí, nosotros con la anamnesis que hagamos de las historias clínicas, sabremos que se trata de un paciente que tiene alguna alteración psiquiátrica y probablemente, si no le encontramos ningún origen funcional a ese dolor, pues podamos pensar que el dolor es por su situación o su enfermedad mental. Recuerden que el dolor es lo que lleva a un paciente a consultar. Yo les decía mucho eso en patología. Ojalá el cáncer doliera desde el día número 1. Porque si a alguien le aparece un tumor maligno y ese día le duele, pues todos se diagnosticarían de manera muy temprana y el tratamiento sería muy eficaz. Pero como hay cosas que no duelen, entonces siempre se dejan para después. El dolor sí lleva a una consulta. Entonces, por eso, cuando ustedes dicen es que voy a hacer turno de urgencias o me contrataron en esta clínica para turno de urgencias, pues ¿qué les va a llegar? Pacientes con dolor o con algún accidente de tránsito o golpeados porque tuvieron un trauma dentofacial, dentoalveolar, pero si no les doliera no iban, dirían, ah, yo voy mañana por la mañana, ¿cierto? Entonces, el dolor es el mayor motivo de consulta, es lo que con mayor frecuencia lleva al paciente a consultar.
La clasificación de ese dolor. Según su fisiopatología, el dolor se clasifica en neuropático, nociceptivo o mixto. El dolor neuropático, por ejemplo, es la alteración en la neuromodulación. Hay una alteración en su interpretación. ¿Qué es eso? Por ejemplo, a un paciente le diagnostican un herpes zóster. Recuerden que el herpes zóster es una enfermedad vesículo-ampollosa que se presenta en personas que ya tuvieron alguna vez varicela. Y esas lesiones vesículo-ampollosas aparecen en el recorrido del nervio sensitivo. Esas lesiones vesículo-ampollosas, que son lineales, unilaterales, están acompañadas de un prodromo, o sea, una sensación que el paciente experimenta antes que aparezcan las vesículas. Ese prodromo puede ser hormigueo, dolor punzante, la presencia de ya las lesiones vesículo-ampollosas, el paciente manifiesta que le duele mucho la zona y cuando le desaparecen las lesiones vesículo-ampollosas, ustedes ya no ven nada, la piel está sana, el paciente se sigue quejando de dolor. Entonces, eso es dolor neuropático. Cuando el dolor neuropático hay signos y síntomas posteriores por meses. Algunos pacientes tienen esas neuralgias años y se llama la neuralgia posherpética. Entonces, ese dolor es el más complicado de tratar. El dolor nociceptivo hace referencia a una lesión. Cuando hay una lesión, se produce el dolor. Esa lesión puede ser somática o visceral. Puede haber una transmisión, una alteración también en la transmisión de la información hacia el sistema nervioso central. Entonces, me golpeé, siento dolor, eso es nociceptivo. Tuve un accidente de tránsito muy fuerte, desafortunado, tuve laceración en el vaso, es una víscera, tengo dolor, eso es nociceptivo, porque hay una alteración. Mientras que en el dolor neuropático, ya como les comenté, ya ha habido una alteración en esa neuromodulación y puede existir una alteración en la interpretación de esas vías sensitivas ascendentes y por eso puede existir el dolor tiempo después que se elimine la causa, que se elimine la alteración. Entonces vámonos con el dolor nociceptivo. Sí, pero Señor, ¿te corta, doctora? ¿se me está cortando? No sé si, pues no sé, yo te escucho un poquito entrecortado, pero no sé si solo soy yo. Yo la escucho bien, doctora. Yo también la escucho bien, doctora. Ah, ok, soy yo, Ay, qué pena. pues de pronto eres tú, lo siento. Bueno, de pronto cuando vea la grabación ya la puedas ver bien. Bueno, entonces hablamos del dolor nociceptivo. Este dolor nociceptivo tiene tres tipos de vías sensitivas. La somática, donde hay una combinación de propiocepción, por ejemplo, o de exterocepción. La sensitivo especial, hola, ahora sí me salió un avisito aquí que era inestable. Ya.
Por la vista, los oídos, el olfato, el gusto, esas son las vías sensitivas. Y las sensitivas viscerales, por la sensibilidad visceral, puede haber presión o puede haber dolor. Estas son las vías de conducción. Entonces, cuando hay un dolor nociceptivo, se activan los nociceptores, obviamente. ¿Cómo se activan? Pues ellos responden a un estímulo que puede ser secundario a una lesión, a una enfermedad, a la presencia de inflamación, infección. Por ejemplo, tenemos un absceso de origen dental. En ese absceso hay una tumefacción. Al haber tumefacción hay edema. Recordemos que el edema es la extravasación de líquidos, entonces, que están en la matriz extracelular. Esa tumefacción ocasiona dolor. A la vez, como es un absceso, hay una infección, hay una colección de células de origen inflamatorio, en especial los neutrófilos. Dada los residuos de todo el proceso de fagocitosis, se forma pus. Entonces, el existir un edema, el existir una infección, pues por eso también puede haber un dolor. Así no me estén palpando, así no me estén presionando, así no me estén golpeando. Uno siente dolor cuando hay este tipo de situaciones. Entonces, este dolor puede ser somático o visceral. Cuando es somático es cuando hay lesión en los tejidos como la piel, los músculos, una fractura, por ejemplo. Entonces, ese dolor somático, el paciente siempre lo identifica bien, lo localiza bien. Uno ve el edema y uno dice dónde le duele y el paciente se señala el edema. Si se fractura un brazo, pues dice me duele el brazo. Entonces, es fácil de identificar y de localizar. El dolor visceral también se origina por la lesión o disfunción, pero aquí es de un órgano o de una víscera, como les daba yo el ejemplo de el accidente de tránsito y hay una lesión en el vaso. Otro ejemplo es la apendicitis, por ejemplo. Se inflama el apéndice, entonces hay dolor, ese dolor es visceral. Como es un dolor profundo, es un dolor que se origina en los órganos, este dolor se acompaña de algunos signos que puede tener el paciente, entonces que uno puede decir, sí, efectivamente le está doliendo mucho. Esos síntomas y esos signos son vegetativos. Entonces, no sé si les habrá pasado, pues ojalá no hayan experimentado un dolor así, pero el paciente que tiene este tipo de dolores tiene náuseas, tiene vómito, puede estar frío, tiene sudoración. Si se le toma la presión arterial, hay un aumento en estos niveles de presión arterial y también hay un aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, estamos viendo un evento deportivo ahorita que están en los Olímpicos y de pronto un gimnasta, como pasó hace unos, no sé si de pronto estaban ustedes muy pequeñitos, pero hace unos años todos vimos que un gimnasta francés estaba haciendo sus piruetas y todos sus brincos y sus cosas, cayó mal y se fracturó la pierna. No sé si ustedes recuerdan esa escena. ¿No? No, señora. Bueno, esa escena fue terrible. Eso fue hace como unos Sí, 5 años. señora. ¿Sí la Sí, viste? señora, fue súper feo. Uy, yo Se ve creo que cómo se le dobla la pierna. terrible. A todos nos dolió. Entonces, la pueden hasta buscar si son masoquistas. Entonces, ve uno cómo se le deforma la pierna porque se le fractura. Entonces, ese dolor de la fractura del hueso, aunque las personas mencionan
y los médicos, deportólogos y por los médicos dicen que cuando el cuerpo está caliente, es decir, cuando se ha calentado y se está haciendo un ejercicio, los músculos están en calor, no es tanto el dolor como si fuera en seco, pues si hubiera sido un trauma por una caída sin haber estado haciendo ejercicio. Por eso es que uno a veces ve que la gente se golpea y sigue caminando, sigue jugando y después ya miran y, ay, no, ¿cómo así? Mire cómo tiene deforme el pie. Bueno, entonces, en este tipo de situaciones, pues aparte de que uno ve que hay deformidad, que uno ya sabe que hay fracturas, si tuviera uno la radiografía, la sudoración, la palidez, si se toma la presión, hay un aumento de presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca, pues el paciente no tiene que decir me duele, porque uno ya sabe que todos esos signos son indicativos que existe un dolor. Esa exterocepción, ¿qué quiere decir? Que son sensaciones que provienen de la superficie corporal o de nuestro entorno. Se percibe a través de los sentidos. Y la interocepción, pues es a partir de los órganos profundos. El dolor orofacial, que es el que más nos interesa a nosotros por la profesión, porque es el dolor que vamos a manejar en algún momento cuando el paciente nos manifieste que tiene dolor. Ese dolor orofacial se produce en algunos núcleos. Allí es donde se procesa el dolor. Por esto es a veces tan complejo de manejar, porque es que ustedes saben que anatómicamente todas las terminaciones nerviosas en nuestra cara, en la encía, en los tejidos, tienen una serie de anastomosis y una serie de interconexiones que hacen que el dolor sea referido en muchas ocasiones. Entonces, el paciente se señala un diente superior y resulta que el problema es del diente inferior, porque estas interconexiones hacen que el dolor no se localice exactamente en el lugar donde se produce. Entonces, o puede ser referido o puede ser regional. Me duele todo el lado derecho de la cara. Todo, todo, todo. Es que, señálese de dónde. Entonces señala desde la frente, pues, hasta el mentón. Es que todo, no puedo. Todo me duele. Todo el ojo, todo me duele. Y cuando buscamos la causa, puede ser por el 14, por ejemplo. Entonces, no solo tenemos un dolor referido, sino que a veces se comporta como un dolor regional. Por el sistema musculoesquelético podemos tener dolores musculares por espasmos. En estos días, pues no en estos días, todo el tiempo, pero más ahorita con la situación de la pandemia, del temor a la enfermedad, los problemas económicos que han atravesado muchas familias, los problemas de salud. Eso hace que muchos pacientes, por favor, chicos, a partir del lunes que ustedes están en clínicas, no miren solo, es que viene por una resina, es que viene por una caries aquí en el 26, es que le voy a hacer una endodoncia, llegó el paciente de la fija. Miren cómo están los músculos masticatorios, los músculos del cuello. No saben la cantidad de gente que está bruxando. Entonces está teniendo síntomas de dolor orofacial, de dolor miofacial, precisamente por el estrés que hace que esté causando ese apretamiento dental. Algunas personas ni siquiera solo es en la noche, es durante el día. Entonces,
están con esa sintomatología dolorosa de origen musculoesquelético. Los dolores de origen dental, pues ya eso lo hemos visto en endodoncia, a eso nos dedicamos la mayor parte del tiempo. Alguna vez un paciente llegó con un dolor de origen pulpar y él me decía que se jalaba el pelo, se pellizcaba con tal de sentir un dolor diferente al dolor ocasionado por el diente, que era una cosa desesperante. No sé si a ustedes les ha pasado en persona o sus pacientes les han dicho, por favor, haga lo que sea, pero ya. Porque ese dolor tiene esas características. Es enloquecedor, porque es un dolor intenso. Los dolores en la mucosa, podemos tener mucositis porque el paciente le están haciendo alguna terapia antitumoral, radioterapia, quimioterapia, entonces hay alteraciones en la mucosa, hay dolor tipo ardor, hay un daño en el tejido directamente, se activa toda la cascada de inflamación y el sistema nociceptivo. Entonces, este dolor orofacial puede estar atribuido a un trastorno dentoalveolar o a sus estructuras relacionadas. También puede ser un dolor miofacial, que se habla, o dolor miofacial u orofacial, como les estaba mencionando. Puede haber un dolor directamente localizado en la articulación temporomandibular. Un dolor orofacial atribuido a una lesión o enfermedades de los nervios craneales. Cuando hay un trauma cráneoencefálico, por ejemplo, entonces puede haber como secuela un dolor orofacial. Cuando hay una neuralgia del trigémino, entonces son dolores atribuidos a los pares craneales. Dolores orofaciales que simulan o se parecen mucho a las cefaleas, a los dolores de cabeza. O definitivamente, si no lo podemos atribuir a un dolor dental, pulpar o periodontal, por ejemplo, que son esos dolores pulsátiles, de intensidad variable, que aumentan en la noche. ¿Por qué aumentan en la noche? ¿Por qué aumentan en la noche? Es por lo que el cuerpo se encuentra en reposo y creo que la presión, o sea, se hace más fuerte. Porque sí, tiene mucho que ver lo que acabas de decir, pero la respuesta Es la es, posición de acostarse, ¿no? Por eso le exacto, llaman dolor nocturno, porque uno se acuesta pues a dormir, pero es en cualquier momento en que la persona se acueste o sí, que se ponga en claro, esa posición. exacto, muy bien, porque uno se acuesta. Entonces, cuando uno se acuesta, ¿qué pasa con la irrigación? Pues llega más a la cabeza. Cuando alguien se desmaya, ¿qué hay que hacer? Acuéstelo y súbale las piernas. ¿Para qué? Para que la sangre circule más rápido hacia la cabeza. Entonces, si yo tengo un dolor de origen dental y me acuesto, uy, no, qué desespero, inmediatamente el paciente se para. Por eso es que las urgencias, sobre todo, dice uno, no, pero es que me llaman a esta hora, pues es que a esa hora es que les empieza a doler más cuando ya se van a acostar. No tiene nada que ver con que el sol se oculte, salga la luna, no, es con la posición. Pulsátil, es un dolor pulsátil también. Bueno, entonces, si no es por etiología dental, periodontal, si no es un dolor muscular por los músculos masticatorios, si no es por la articulación temporomandibular, si no es una neuralgia del trigémino, si no es un dolor referido regional que se parece a un dolor de cabeza, entonces tenemos un dolor orofacial de causa desconocida o idiopático. Y eso obviamente son los más complicados de tratar.
¿Cuáles son los receptores que participan en la percepción del dolor? Los mecanorreceptores, los termorreceptores y los nociceptores. Ya esto pues se explica solo. Los nociceptores pueden ser viscerales, articulares o musculares. De interés para nosotros como odontólogos, los articulares y los musculares. Tenemos nociceptores en la ATM. Puede ser a nivel del periósteo, que es la capa ósea externa, en la cápsula articular, en los ligamentos, en las fascias musculares que se unen a esos ligamentos para que se inserten en los huesos. Y los musculares, pues los músculos masticatorios. Los viscerales, pues en realidad nosotros en la boca no tenemos un nociceptor de origen visceral. ¿Cuáles son las sustancias generadoras del dolor? Llamadas sustancias halogénicas que participan en el proceso de sensibilización. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que libera nuestro organismo y que son las encargadas de producir esa respuesta, esa sensación incómoda que es el dolor? Tenemos el ion hidrógeno, serotonina, las prostaglandinas, ay, tan lindas, ¿se acuerdan de ellas? Pues claro, ¿cómo no recordarlas si en cuarto semestre en farmacología es lo que más nos mencionan? Las prostaglandinas. Pero también tenemos la bradicinina, los leucotrienos que están íntimamente ligados aquí al ciclo del ácido araquidónico, la sustancia P, la histamina, el ion potasio. Entonces, el ion hidrógeno, ion potasio. ¿Quién más? Serotonina, histamina, sustancia P, leucotrienos, prostaglandinas y bradicinina. Son sustancias que hacen sustancias generadoras del dolor. Entonces, por ejemplo, hay un estímulo doloroso, esta sería la membrana celular. Empieza el ciclo del ácido araquidónico, las prostaglandinas aumentan en respuesta al daño tisular. Acá tenemos el esquema de los receptores que hacen que aumenten esas prostaglandinas, se produzca histamina, sustancia P, que hace que haya una vasodilatación. En la sangre también conduce una bradicinina. Vienen las células de respuesta inmune como el mastocito libera histamina. Perdón, me pasó un avión. Entonces, el mastocito libera histamina y esta histamina, que no solo la recordemos por los procesos alérgicos, ¿no? Sino que también son mediadores del dolor. Ciclo del ácido araquidónico que vimos en farmacología, entonces tenemos la membrana celular, los fosfolípidos que están en esa membrana celular se estimulan por una lesión, por algún mediador de la inflamación y crean la fosfolipasa 2. Esa fosfolipasa 2 hace que se inicie el ciclo del ácido araquidónico. Recordemos que tenemos la vía de la ciclooxigenasa y la vía de las lipoxigenasas. De la vía de las lipoxigenasas vienen los leucotrienos y de la vía de la ciclooxigenasa vienen la COX-1, COX-2, que son las que tenemos que inhibir con los antiinflamatorios, analgésicos, para tratar el paciente, para disminuir esa sensación de dolor y también la inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Con esta vía del ácido araquidónico de las ciclooxigenasas, pues se van a aumentar las prostaglandinas, la D2, E2, F2 y el tromboxano. Entonces, con la COX-1
¿Qué es la constitutiva? Recordemos qué es eso, pues que nosotros tenemos prostaglandinas que protegen las células. Son citoprotectoras. ¿Dónde las encontramos en condiciones normales? En los riñones, en las plaquetas, en la mucosa gástrica, en el músculo liso, en las células endoteliales, en las células de la reproducción, o sea, en las glándulas, en los ovarios, en los testículos. También están presentes durante el trabajo de parto, están presentes en la dismenorrea. Entonces, estas prostaglandinas son citoprotectoras, mientras que la COX-2, que es la inducida por ese ciclo del ácido araquidónico, son las proinflamatorias. Cuando nosotros tomamos un medicamento llamado AINE, analgésico antiinflamatorio no esteroideo, recordemos que inhibe las prostaglandinas. ¿Por qué inhibe las prostaglandinas? Porque actúa directamente sobre las ciclooxigenasas. Los efectos secundarios que nosotros vamos a tener cuando tomamos un naproxeno, cuando tomamos un ibuprofeno, pues no solo van a ser sobre las prostaglandinas proinflamatorias, que son las que me están causando el dolor y la inflamación, sino que también me van a inhibir las citoprotectoras, y ahí es donde nosotros hablamos de los efectos que tiene tomar ibuprofeno o tomar naproxeno. Entonces advertimos que puede haber gastritis. En un paciente que lo tome de manera crónica, pues puede tener una lesión renal. ¿Por qué? Porque no solo estoy inhibiendo las prostaglandinas proinflamatorias, sino también las citoprotectoras. Eso lo verán muy bien con el doctor Hernán Montagut la próxima semana. Acá tenemos lo mismo. Entonces, repasando lo que estoy diciendo, la constitutiva, la COX-1, están presentes en las funciones de mantenimiento básico de las células, y la que nos produce los daños, que es la COX-2, que es la inducida por las citoquinas, en el sitio de la inflamación, generan las prostaglandinas que median muchos cambios inflamatorios, y a nivel del sistema nervioso central se produce la COX-3. Cuando nosotros tomamos acetaminofén, por ejemplo, ¿por qué el acetaminofén solo tiene efecto analgésico, antipirético, pero no antiinflamatorio? Porque el acetaminofén actúa directamente sobre la COX-3, que está en el sistema nervioso central. Mientras que el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenac, todos los demás AINES actúan sobre la COX-2 y la COX-1. Hay algunos medicamentos que solamente o son específicos para la COX-2. En algunas ocasiones la Federación, la FDA, la Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, ha sacado algunos anuncios que los AINES selectivos para la COX-2 han ocasionado en algunas personas problemas de arritmia, algunas alteraciones cardiovasculares, y por eso muchas veces se han dejado de utilizar por estas alertas médicas en los pacientes. Sin embargo, existen algunos, obviamente todavía se comercializan, que son muy buenos, sobre todo para nosotros como odontólogos. ¿Por qué? Porque nosotros prescribimos un AINE por poquitos días. Nosotros no vamos a tratar ninguna enfermedad crónica con un AINE. Entonces tenemos el Celecoxib, por ejemplo, el etoricoxib. Todos los COXIB son selectivos de la COX-2. Entonces, evitamos los efectos que puede ocasionar, como la gastritis, como la hipertensión en esos pacientes, porque no estamos
actuando sobre la COX-1. Entonces, como les mencionaba, pues los AINES, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, desde el año 71, o sea, ya va a ser 50 años que estamos hablando de esos medicamentos. ¿Y cuál fue el primero de ellos que todavía se usa y que es espectacular? Que para un farmacólogo no hay nada mejor que el ácido acetilsalicílico. Sin embargo, nosotros como que lo hemos dejado de lado porque pensamos que el ácido acetilsalicílico pues sí quita el dolor, pero para la inflamación no es tan bueno y además que tiene muchos problemas gástricos, pues precisamente porque en realidad este fue el primero, inhibe la COX-1, la COX-2 y por la COX-1 pues tiene ese tipo de alteraciones. Sin embargo, les puedo contar por experiencia personal y también en muchos pacientes, y no sé si a ustedes les ha pasado, la aspirina, porque es el nombre del ácido acetilsalicílico, pues no estamos aquí haciendo ninguna propaganda. La aspirina efervescente para el dolor es maravillosa, maravillosa. Los que inhiben la COX-2, entonces ustedes ya saben, son selectivos y son muy buenos para evitar los efectos adversos. La COX-3, pues sobre todo en los sitios donde regula la temperatura, por eso es tan importante el acetaminofén como inhibidor de la COX-3. Bueno, entonces, recordamos los mediadores químicos de la inflamación. Fíjense que la histamina, la bradiquininas, la sustancia P se repite no solo en dolor, sino también en inflamación. La neuroquinina A, la calcitonina, los neuropéptidos, el ácido araquidónico también. Entonces, en este cuadrito tenemos tanto mediadores de la inflamación como mediadores del dolor. Los mediadores del dolor, pues en su mayoría las prostaglandinas, pero ¿dónde vienen las prostaglandinas? Pues del ácido araquidónico, ¿verdad? Cuando empieza el ciclo del ácido araquidónico, pues están las ciclooxigenasas y de las ciclooxigenasas vienen los mediadores de dolor, que son las prostaglandinas. Los medicamentos actúan contra estos mediadores. Si bloqueo estos mediadores, pues voy a tener un efecto positivo que es que se elimina el dolor y que se empieza a disminuir la inflamación. Ese dolor tiene sus características. Tenemos dolor agudo y dolor crónico. ¿Cuál es la diferencia de ellas? ¿Quién me dice cuál es la diferencia de un dolor agudo y cuál es la diferencia de un dolor crónico? Es como el El crónico tiempo que de ya lleva evolución del muchos años, dolor. o bueno, mucho tiempo. Y la intensidad también afecta, ¿no? Porque el agudo es mucho más fuerte que el crónico. El crónico suele ser, pues, como ya estuve durante tanto tiempo, el paciente pues no acostumbrarse, sino que suele soportarlo más que el agudo. Exacto. Entonces, el dolor agudo es insidioso, es súbito, aparece por algún estímulo y el síntoma psicológico, aparte de que, Dios mío, me duele mucho y de pronto uno se angustia, pues el paciente no tiene ninguna mayor alteración. Mientras que el dolor crónico es persistente, puede permanecer, se puede perpetuar con el tiempo en un paciente y se asocia obviamente a síntomas ya psicológicos en ese paciente. Entonces, acá tenemos como una comparación entre el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es en su mayoría de los casos somático, es un dolor que también se llama de protección. ¿Por qué? Porque es que si yo estoy cocinando y yo cojo la olla con la mano y me quemo y inmediatamente me duele, pues yo retiro la mano, ¿no? Es de protección. Mientras pues el dolor crónico no puedo hacer
no puedo tener esa respuesta. Entonces, el dolor agudo es somático, nociceptivo, abrupto, como decía Juan José, es agudo, es intenso de un momento a otro. Puede ser superficial, puede estar en la piel, tejidos subyacentes, o también puede ser profundo en los músculos, en las articulaciones, en los tendones, en el hueso, pues dependiendo de la causa. La transmisión es por receptores nociceptivos. Surge en respuesta a una lesión o inflamación en los tejidos ya sea somáticos o viscerales. Y el dolor crónico puede ser visceral en los órganos o neuropático, porque existen unas lesiones en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Y hay otro tipo de dolor que puede ser cualquiera de los dos, que puede ser referido, que se origina en un sitio y se percibe en el otro. Hablando de tiempos. Un dolor agudo es aquel que dura menos de 6 meses. Esto siempre ha causado conmoción cuando a uno por primera vez le dicen, no, es que el dolor agudo son de 6 meses. ¿Cómo? ¿No son días? No. El dolor agudo se considera de 6 meses. La inflamación aguda, y esa es la confusión que uno tiene a veces, la inflamación aguda, si las células de la inflamación aguda, uno las ha estudiado por horas. Las primeras 48 horas es de inflamación aguda. En las posteriores horas, ya las células que predominan en una inflamación son células de tipo crónico. Pero en dolor se considera que si uno lleva 2 meses con ese dolor, sigue siendo un dolor agudo. 3 meses sigue siendo un dolor agudo. Pero si ya lleva más de 6 meses, ya se habla de un dolor crónico. Características de este dolor agudo. Incremento de la frecuencia cardíaca, incremento del flujo sanguíneo periférico, incremento de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria. Entonces, recordemos esos signos que hablábamos hace un momento, cuando un paciente tenía un dolor agudo, que le podíamos ver la sudoración, que podíamos, si lo tocamos, lo sentimos frío, que podemos tomar la frecuencia cardíaca que está aumentada, no está en sus parámetros normales entre 60 y 100, sino 110, 115, la presión arterial puede estar aumentada, el hecho que yo tenga una presión arterial de 140-80, digamos que son los límites, 140, 125, 135-80, eso es una normotensión, ¿cierto? Pero es que si es primera vez que yo veo al paciente, yo no sé cuáles son las cifras de tensión que maneja. ¿Qué tal que ese paciente maneje cifras de tensión de 98 o 100 sobre 70? Y hoy con el dolor yo le tome la tensión y tenga 135, 82. Entonces yo digo, no, está bien. No, pues para él es una tensión, no está alta en términos de diagnóstico médico de hipertensión, pero para esa persona sí puede estar alta. Obviamente, si yo tomo la atención a un paciente que no es hipertenso y tiene una cifra de tensión de 155, 160, sobre 90, sobre 100, está asociada perfectamente con el dolor. Y el dolor crónico es aquel que lleva entonces más de 6 meses. Es muy difícil de manejar. Realmente una persona con más de 6 meses de dolor es todo un desafío, es un reto para la medicina y para los tratantes. Vienen de un dolor agudo que no se ha podido resolver. A veces pacientes con artritis o con un cáncer, pero ya un cáncer infiltrante, tiene estados de remisión. Entonces, sufre de artritis, pero lo están manejando con ciertos medicamentos. Tiene días que no le duele, pero puede volver a iniciar. Pero como ya el paciente tiene ese diagnóstico,
ya sabemos que se trata de un dolor crónico, no va a ser un dolor agudo. Entonces, mientras que un paciente con dolor agudo tiene un aumento en la frecuencia cardíaca, tiene hipertensión, tiene sudoración, un paciente con dolor crónico ya experimenta fatiga, irritabilidad, incapacidad para concentrarse. Ya esta persona no quiere interactuar, no quiere relacionarse con los demás, no desea asistir a reuniones, porque ya emocionalmente está muy afectado. Pues imagínense ustedes con un dolor que lleve medio año, 6 meses, o sea, desde enero están con el dolor, hoy es 24 de julio y todavía están con el mismo dolor. Y han ido, porque esa es otra de las situaciones. Ese paciente siempre comenta que lo han visto mínimo 3 personas, mínimo 3 profesionales. Entonces ya el cuarto no le cree mucho, ya el otro le dice tómese esto, haga esto, el vecino le dice otra cosa, el primo le dice otra cosa, lee en internet 500 cosas. Ya tiene una mezcla de información, de estado de ánimo, del dolor, que ya es una persona que se ha convertido en una persona totalmente irritable. A veces, sinceramente, uno por molestar con una persona muy tóxica, muy irritable, le provoca a uno decirle, oiga, ¿le duele algo? Y ese dolorcito lo tiene hace como 5 años que lo conozco. Entonces, porque es así, esa es la actitud de esas personas. Cuando ustedes ven a una persona alegre, sonriente, ustedes inmediatamente dicen a este no le duele nada, ¿m? Porque no se le ve que le duela nada. Acá en esta tabla entonces tenemos ya otro tipo de comparación donde ya incluimos el tiempo. Acordémonos entonces, dolor agudo menor a 6 meses, dolor crónico mayor a 6 meses. ¿Cuál causa de un dolor agudo específica e identificable? De un dolor crónico puede estar definida porque viene de un dolor agudo o puede ser un nuevo dolor. El agudo tiene una respuesta fisiológica que es la hiperactividad, el aumento en las pulsaciones o en la frecuencia cardíaca, el incremento en la presión arterial, el incremento en la frecuencia respiratoria, o sea, va a tener taquicardia, va a tener taquipnea. En un paciente con dolor crónico, pues va a existir depresión. Está ansioso el que tiene un dolor agudo y es optimista, o sea, cuando un paciente tiene un dolor agudo de horas de evolución, de un día máximo, pues él está optimista porque si está consultando dice, no, yo ya estoy consultando, ya me van a tratar, ya se me va a pasar el dolor. Mientras que una persona con dolor crónico, como ya está con esa fatiga de todas las consultas que ha hecho, de todo lo que siente, tampoco quiere tener ningún tipo de actividad física, quiere permanecer acostado, a media luz, quiere aislarse. Entonces, esas situaciones ustedes ya las han identificado probablemente en algún paciente o ya las pueden ir reconociendo. Y si hay manejo analgésico con AINES, por ejemplo, en un dolor agudo es eficaz el manejo del dolor, pues dependiendo del diagnóstico. En un dolor crónico, los AINES, como dicen las personas, no me hacen ni cosquillas, o sea, no funciona este tipo de medicamentos. ¿Cómo debemos manejar el dolor? Como les he dicho desde el principio, con el doctor Hernán pues van a tener la profundización en este tema. Por ahora, recuerden que debo eliminar la causa, como en todo, como en todo. Yo no puedo pensar que si no elimino la causa, voy a tener un buen resultado. Individualizar el tratamiento, y en esto sí que nosotros caemos mal, caemos muy mal. Nosotros nos puede reconocer un médico o cualquier agremiación que no sea odontólogos y nos dicen, ah, es que el odontólogo solo
prescribe ibuprofeno. Fin del comunicado. Todo un semestre de terapéutica, todo un semestre de farmacología, y estamos en la clínica, hacemos una exodoncia, hacemos una prescripción y ¿qué lee uno ahí? Ibuprofeno, amoxicilina, firma, chao. Ay, no. ¿Estudiar un año para solo eso? No, no puede ser. Entonces, no podemos individualizar el tratamiento. En lo posible, salvo que el paciente sea alérgico a los AINES o que el dolor no sea severo, sino que sea de leve a moderado, minimizar el uso de opioides. Siempre debemos considerar las dosis, las vías de administración. Recordemos que si el paciente tiene náuseas o vómito por alguna intoxicación alimentaria, por lo que sea, pues la vía oral no es la adecuada, porque si yo le doy algo vía oral, pues lo va a vomitar. Entonces, siempre debemos estar pendientes de eso, considerar la dosis y vías de administración. Y evitar el uso crónico, en esto nosotros sí somos expertos porque lo que prescribimos, por mucho que lo formulemos, es por 7 días. En patología, digamos, nosotros los patólogos sí somos un poquito más prolongados en los tratamientos, pero de todas maneras no hacemos un uso crónico de los medicamentos. Ya cuando vemos que el paciente requiere un medicamento prolongado, pues ya lo remitimos con el médico internista o si se trata de alguna enfermedad autoinmune con el médico reumatólogo y que él se encargue del manejo de ese paciente. Pero por lo general, por norma general, los odontólogos afortunadamente no tenemos esta situación que nuestro paciente pueda manejar de una manera crónica el medicamento. De hecho, cuando yo dictaba terapéutica, yo siempre les decía que pasaba algo con la adherencia a los tratamientos. Y es que nosotros como profesionales de la salud nunca insistimos. Nosotros damos una prescripción, le damos el papel al paciente, ahorita le podemos mandar la prescripción por WhatsApp o por correo, porque es digital, como sea, y le decimos, mire, tómese este medicamento una vez cada 6 horas. La hora más adecuada es las 6, las 12. O tómese una cada 8 horas, a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche, durante 3 días. Y si le pasa algo, me avisa y chao, que le vaya bien. No, nosotros tenemos que convencer a ese paciente, como si estuviéramos vendiéndole el medicamento, que si le estoy prescribiendo un antimicrobiano, que es por 5 días, que se lo tome los 5 días, no lo puede abandonar. Que si le estoy prescribiendo una AINE por 2 días, pues que se lo tome los 2 días, salvo que ella diga, no, es que ya no me duele y me lo voy a dejar de tomar, pero es que si tiene inflamación, yo no necesito los 2 o 3 días, yo no necesito que lo suspenda antes. Entonces, nosotros debemos insistirle, vea, usted se va a sentir mejor probablemente mañana a esta hora, a las 24 horas, pero por favor, no importa, sígase tomando el medicamento, créame. Si usted lo suspende, en un futuro va a ser peor para usted. Si nosotros hiciéramos eso, o si los médicos hicieran eso, ninguno de nosotros tendría colección de tableticas en la mesa de noche o en el cajón del baño. ¿Por qué? Porque si uno consulta la EPS, por ejemplo, y a mí me dan 4 días de medicamento, que son cada 8 horas, o sea, 3 veces al día. ¿Cuántas tabletas me dan? 12. No me dan 14, no me dicen, ay, le regalo 2 para después. Ni me dan 11, venga mañana por la última. No, eso cogen tijerita y cortan el blister para que exactamente sean las 12. Entonces, si me dieron las 12, que son las que el médico me prescribió, ¿por qué tengo en la mesa de noche todavía 3 del tratamiento de hace un año? Porque lo abandoné, no tengo adherencia al tratamiento. Entonces, doctores, por Dios, al paciente hay que convencerlo hasta de eso, y tómese las que son, por favor, no abandone los tratamientos.
Como todo, les venía diciendo, radica en el diagnóstico, Yo no puedo tratar bien lo que diagnostiqué mal. Si yo diagnostico una infección y como tratamiento le doy un AINE, que es un analgésico antiinflamatorio, únicamente, no le doy antimicrobianos, y el paciente se mejora, Dios mío, fui muy de buenas. Le di el tratamiento equivocado a mi diagnóstico, pero resulta que lo equivocado era mi diagnóstico. Entonces, si yo diagnostico bien, debo tratar bien. Algunas personas, desafortunadamente, diagnostican bien, pero tratan mal. Los médicos, el 100% de los médicos. Llega un paciente con úlceras orales, con aftas, muchas aftas, una estomatitis aftosa recurrente, llega con dolor. El paciente, como todas las personas en mente, sienten que si no les duele un diente, tienen que ir donde el médico. Me duele la lengua, me duele, ¿yo por qué voy a ir donde un odontólogo? Yo voy donde un médico. Entonces llegan donde el médico y los médicos siempre les dicen, usted tiene aftas, buen diagnóstico. Tratamiento, mire, me provoca llorar. Siempre, siempre, el 100% de los casos, sin importar el médico, la ciudad donde esté, llega el paciente, es que yo sufro de aftas, doctora, y a mí me han tratado con esto. Siempre me llega con una fórmula de nistatina, que es un antimicótico. El paciente no tiene candidiasis. Amoxicilina, que es un antimicrobiano, el paciente no tiene una infección. Y le dicen que triture eso, que lo mezcle y que eso se lo ponga en la boca. Claro, a la semana ustedes ya saben que las aftas desaparecen, el dolor desaparece, entonces el paciente jura que eso es buenísimo, que le dieron en el chiste y que lo están manejando perfecto. Entonces, diagnostican bien, pero tratan mal. Cuanto más cuidadosa es la exploración, tanto más signos se obtienen. Este principio es fundamental. Si yo no hago un buen examen, yo no voy a encontrar nada. Y desde semiología y patología les hemos insistido en eso. Y no me dejarán mentir los que ya están en clínica, los que hayan hecho 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres de clínicas, a ustedes se les olvida esto. Dejan de examinar al paciente porque empiezan a ver al paciente como un requisito. Tengo el paciente de la prótesis fija. ¿Y cómo está la lengua de ese paciente? ¿Oh? No sé. ¿Tiene la lengua lisa? Ay, no me he fijado. ¿Qué hay en la base de la lengua? No, pues yo nunca le he hecho tracción de lengua. ¿Cómo está el piso de boca? No, la verdad, yo no lo examiné. ¿Cómo está el paladar? No, pues como no tiene prótesis ni nada, yo no le he mirado el paladar. ¿Por qué? Y la excusa es que en realidad, pues, el profesor con el que yo estoy, pues, no, él no me pidió eso y pues no examinó tampoco. Me dijo, dícteme el odontograma y yo le dicté y ya, listo, todo chévere. Entonces, no, así ustedes estén pagando el tratamiento. A mí así me paguen un tratamiento, yo no voy a la clínica de la Universidad Santo Tomás si no confío en la persona que me lo va a pagar. Puedo ir gratis, pero si yo no confío en María José, yo no voy con ella. Yo cómo le voy a entregar mi boca, mi salud a una persona a la que no confío, así sea gratis. Si yo estoy esperando que me lleven a la universidad y pasa alguien que se ha estrellado 10 veces en el último mes, que vive manejando borracho y me dice, ¿la llevo? Yo no, tranquilo, ya me vienen a recoger, así no haya conseguido con quién irme, porque yo no confío, así sea gratis. Entonces, nunca se les olvide, entre más busco, más encuentro. Cuanto más cuidadosa es la exploración, tanto más signos se obtienen. En odontología,
tenemos algo particular y es que muchas de las causas del dolor, sobre todo el dolor dental, no requieren analgesia. Es decir, si mi paciente necesita una endodoncia, por más analgésicos que yo le suministre, no le va a eliminar el dolor hasta que no se le haga la endodoncia. Entonces, hay que tener eso muy presente porque nosotros no todo lo resolvemos con medicamentos. La mayoría de las cosas las resolvemos es con una terapia física. Hacemos algo, mecánica. Debemos atender a ese paciente. Pero cuando ya estamos hablando de dolor neuropático, cuando ya estamos hablando de dolor orofacial, que no sean de causas nociceptivas, entonces ahí sí debemos manejarlo con algún tipo de medicamentos. ¿Cómo seleccionamos el medicamento? Dependiendo del tipo de dolor que sea. Agudo, crónico, pues nosotros en odontología nunca manejamos un dolor crónico, nosotros siempre manejamos dolores agudos. De acuerdo a las condiciones sistémicas del paciente, qué antecedentes médicos tiene, de qué sufre, qué toma. Acuérdense que hay pacientes adultos mayores, sobre todo, que están polimedicados y no se acuerdan qué toman, o a todo dicen que están bien, porque se sienten bien, porque el medicamento los tiene bien. Entonces, ¿sufre alguna enfermedad? No. ¿Toma algún medicamento? Sí, una pastillita ahí azul, una blanquita. Entonces, debemos conocer toda esa situación para evitar interacciones. Revisar el costo-beneficio, si el paciente va a pagar por sus medicamentos o se los van a entregar de acuerdo a su seguro o a su afiliación en salud. Porque si le vale mucho lo que yo le estoy prescribiendo, el paciente lo va a pagar, no lo va a comprar. Va a llegar con la prescripción, va a llegar con esa fórmula a la farmacia y ¿qué le van a decir? O el que va a decir, ay, hágame un favor, mire, vengo esto, sí, le vale 80,000 pesos. ¿Cuánto? No, no, no. Entonces, ¿hay algo más económico? Entonces, estamos a expensas del regente en farmacia, del que expide los medicamentos, del que los dispensa, estamos a expensas de él y él le cambia la fórmula facilísimo. Entonces, nuestra prescripción, esa es otra de las cosas que debemos decirle al paciente, no se la pueden cambiar. Si no hay lo que yo le estoy prescribiendo, por favor me llama. No le crea al de la farmacia. Mirar los efectos adversos, que no me vayan a empeorar alguna condición de salud de ese paciente. La escala analgésica del dolor de la Organización Mundial de la Salud, esa no pasará de moda. Cuando tenemos un dolor leve a moderado, podemos tener AINES. Cuando ya es moderado, un poquito más fuerte, entonces opioides débiles. Severo, opioides fuertes, y cuando ya el paciente dice que es un dolor insoportable, pueden hacer algunos bloqueos, unos procedimientos antálgicos, que eso sí los hace pues un médico especialista en dolor. Pero nosotros normalmente estamos aquí. AINES máximo hasta opioides débiles. Vamos hasta acá, hasta el dolor moderado. Manejamos el leve y el moderado con AINES o con opioides menores. Sobre todo tenemos el tramadol, por ejemplo, es un buen medicamento para algunos dolores moderados a causas odontológicas. Esto es más o menos lo que ya les he mencionado. Sin embargo, cuando es un dolor neuropático, no solamente me funciona prescribir AINES, sino que también hay que prescribir antidepresivos, anticonvulsivantes o antiepilépticos. A veces hay que hacer bloqueos con anestésicos y prescribir también relajantes musculares. ¿En qué casos, digamos, de interés para odontólogos? En los casos que les mencionaba hace un momento, de la neuralgia posherpética por un herpes zóster, o algunos pacientes que les están haciendo terapia antitumoral con radioterapia,
que pueden tener este tipo de dolor o en una neuralgia del trigémino. Hay que hacer este tipo de combinaciones de medicamentos. Recuerden esto, por favor. Si usted hace lo que ha hecho siempre, siempre obtendrá lo que siempre ha tenido. Entonces, si lo que está haciendo no funciona, ¿qué espera? Haga otra cosa. Ese es un principio que no solo aplica para los pacientes. Tengo un paciente con un edema porque tiene una celulitis. Llevo 5 días con el medicamento y no ha mejorado. Por el contrario, está empeorando. Entonces, a ver, no puedo seguir con lo que vengo, porque eso es lo que he hecho siempre y estoy obteniendo ese resultado, entonces debo cambiar. En la vida personal, ¿qué será que yo siempre que llego a una reunión, sin importar si conozco la gente o no, me aburro, termino sentado en una esquina solo y nadie me habla? Pues mire a ver qué es lo que hace. Si es que usted llega a una reunión, medio saluda levantando la cabeza y se sienta, no es que usted termine sentado en una esquina, sino que usted llega, identifica la esquina y corre que nadie le quite esa silla y se sienta ahí y no le habla a nadie. Ah, pues si usted no quiere que eso siga sucediendo en las reuniones, pues no siga haciendo lo mismo. Salude uno por uno. Y es que ya hay como 15, no importa. Uno por uno, vaya y salude. Busque un lugar donde haya unos 2. No llegue donde está la ruedita de los 10. No, llegue donde estén 2 o 3 y empieza a integrarse. Porque si no, si sigue haciendo lo mismo, pues va a obtener exactamente el mismo resultado. ¿Qué será que yo no me aprendo lo que estudio? ¿Cómo está estudiando? Yo acostado en la cama. Pues no va a ser posible. Tiene que sentarse. Y no sentarse recostado en el espaldar de la cama. Tiene que sentarse en una silla donde hay una mesa. Tiene que encender la luz, es que el sitio está muy oscuro. Tiene que cerrar la puerta donde nadie lo moleste. Tiene que desconectarse, quítese los audífonos, los AirPods. Tiene que apagar el televisor. Tiene que dejar el celular lejos. Porque si no, usted va a seguir obteniendo los mismos resultados después de estar 8 horas con el computador abierto o el libro abierto, pero si tiene los audífonos, si tiene televisor, pues eso es lo que lo está distrayendo. Entonces no puede esperar obtener el mismo resultado. Recuerden eso también, el único lugar donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario. ¿Eso qué quiere decir? Que todo cuesta. Para ser feliz, para ser exitoso, para que me vaya bien en el estudio, para que me vaya bien en el trabajo, para que yo me considere una persona de éxito en una relación, yo debo poner de mi parte, no esperar a que el otro cambie, yo también debo cambiar, debo modificar algunas conductas para que seamos felices. Todo eso cuesta, nada es fácil. Entonces, como dicen en esta frase, el único lugar donde el éxito viene antes del trabajo está en el diccionario porque la E está antes de la T. No sé si tienen alguna pregunta. No, señora. Bueno, entonces vamos a descansar unos 15 minuticos y nos volvemos a encontrar para continuar con el tema del día de hoy. Vale, gracias. Listo, doctora, gracias. No, con todo gusto. Estírense, tómense un cafecito, brinquen.
llamen, chateen y ya nos vemos.
Bueno, aquí estoy de nuevo. ¿Ya llegaron todos? Hola, Doc. Orenis, Sí, profe. María Fernanda Sandoval, Diego Sarqués, Aquí, profe. Diana Villabón está en espera. Jorman Parra, Acá, doctora. Jackie Bayona, Presente, profe. Andrés Pérez, ¿se dan cuenta que lo bruja todavía me funciona? Eso no se pierde. Jorge Luis Gómez, Presente, doctora. gracias. Luis Javier Sanabria, Presente, profe. gracias. Marian Ruiz, Bueno, Juan José, ¿me haces un favor? ¿Retiras ya la grabación? Señora, ya la quito. Doctora, tú me llamaste ahorita. Yo soy María Fernanda, es que estaba tratando de